Esta charla será del manejo básico de la vía aérea y la ventilación, pero en algunas instancias haremos referencia también al manejo avanzado, lo que nos permitirá, en conjunto con los talleres, ir profundizando en el tema. Tendremos como objetivo reconocer cuándo y cómo se presenta la obstrucción de la vía aérea, cómo mantener la permeabilidad de esa vía aérea, qué es una vía aérea segura y cuándo tenemos que ventilar. Comenzaremos por el concepto de vía aérea. Hace referencia a las estructuras que conducen el aire, lo que podríamos asemejar de un modo simplista y burdo a una tubería, a una ruta por donde transita el aire durante la ventilación. Incluye las fosas nasales, boca, laringe, faringe y el árbol traqueobronquial. En este esquema representamos sus partes y podemos reconocer desde un punto de vista operativo un sector supraglótico y otro infraglótico. Este concepto nos permitirá luego distinguir y clasificar los dispositivos para el manejo de la vía aérea y tendremos dispositivos de emplazamiento supraglótico que no invaden la vía aérea inferior y otros que sí atraviesan la glotis hasta que su extremo distal se aloja endotraqueal generalmente. Si bien hay un montón de estímulos productos de procesos metabólicos y neuromorales que influyen de uno u otro modo en la ventilación, en definitiva, el movimiento del aire desde el exterior hasta los alvéolos y viceversa responde a diferencias de presiones generadas por la contracción muscular, principalmente del músculo diafragma. Constituye un proceso mecánico. A diferencia de esto, la hematosis es un proceso biológico más complejo que involucra el intercambio gaseoso, incluye el pasaje de las moléculas de oxígeno desde la mezcla rica en los alvéolos a través de la membrana alveolocapilar hasta la sangre, desde ahí la distribución por el sistema circulatorio, posteriormente el pasaje de oxígeno desde los glóbulos rojos hasta las células, en los tejidos, ya en el interior de las células sucede el metabolismo para generar la energía, la producción consecuente de dióxido de carbono y después el transporte de este dióxido de carbono y la difusión del mismo a los alvéolos. Si bien los conceptos están relacionados, esto es bien diferente, como vimos, al proceso mecánico de la ventilación. El suministro insuficiente de sangre oxigenada a los órganos nobles, la hipoxia, es lo que más rápidamente mata al politraumatizado. Un buen aporte de oxígeno va a requerir de una buena A y de una buena B, si lo recuerdan del manejo inicial del politraumatizado, es decir, de una vía aérea permeable y segura y de una ventilación adecuada. Por eso empezamos esta evaluación inicial del politraumatizado justamente con la A y con la B como prioridad. Aconsejamos también el oxígeno suplementario a los politraumatizados. De esta manera logramos una mayor concentración alveolar y por lo tanto puede pasar más oxígeno a la sangre. Intentamos con esto mejorar la llegada de oxígeno a los tejidos, que puede verse afectada en el politraumatizado por muchos factores. Factores respiratorios o extrarrespiratorios como alteraciones del metabolismo o la circulación. Las muertes tempranas que podemos evitar en trauma y que tienen que ver con el tema que estamos tratando, el manejo de la vía aérea, las podemos agrupar en alguno de estos renglones. No haberse dado cuenta de que el paciente necesitaba una vía aérea permeable, que no tenía una buena A y que era necesario intubarlo. En caso de que se diagnostique el problema, pero no se pueda intubar por algún motivo, no se pueda resolver una vía aérea permeable. Se diagnosticó, se hizo la maniobra, pero el resultado de la maniobra es incorrecto, por ejemplo, la sonda orotraqueal está inadvertidamente en el esófago. Tiene una vía aérea permeable, pero no advertimos que su B está mal, es decir, está hipoventilando por algún motivo, por ejemplo, una depresión respiratoria que puede ser progresiva en una intoxicación con drogas o con fármacos, el paciente con buena A, pero fallaba la B. Se broncoaspira, por ejemplo, un traumatismo de cráneo alcoholizado, que por su condición disminuye los reflejos protectores de la vía aérea. Es un estómago ocupado por definición, lo tenemos empaquetado en decúbito, con la ambulancia en movimiento y posiblemente una patología intracraneana que ocupa espacio en agudo. Quizá de inicio tenía una buena A, una buena B, una vía aérea permeable y ventilaba bien, pero es de prever que se van a alterar esa A y esa B. Y para eso es importante proteger la vía aérea. Para tener una buena A, necesita estar hablando bien, con un lenguaje normal, sin lesiones en cabeza y cuello. Cuando me refiero a hablar normal, no es solamente en lo fonético, sino también en el contenido del lenguaje, que el paciente esté lúcido.
El politraumatizado es por excelencia un paciente dinámico y nuestra evaluación sería incompleta si se limitara a una foto. El paciente necesita una evaluación continua. Por más atinado y exhaustivo que sea nuestro examen, debemos realizar evaluaciones seriadas, sobre todo si la calidad clínica deteriora. Uno de los elementos que nos permite predecir futuras dificultades o alteraciones de la vía aérea es el alto índice de sospecha de que la cosa no va a andar bien, con el fundamento correspondiente, claro. Puede ser el caso de una víctima expuesta al humo de incendio en espacio cerrado. Es posible que no muestre clínica de intoxicación, pero la reacción a la irritación química de la mucosa de la vía aérea superior puede producir edema y obstrucción en la evolución prácticamente frente a nuestros ojos. Más sencillo es si presenta difonía, dolor laríngeo, estridor, como puede verse en el edema de las cuerdas vocales que acompaña a la injuria por inhalación, el ronquido, que nos evoca la hipotonía de la lengua, disnea, taquipnea, agitación como elemento de hipoxemia, alteraciones del patrón respiratorio que puedan ocasionar hipoventilaciones por baja frecuencia o bajo volumen corriente. La saturametría es un recurso muy importante, pero cuando está baja ya estamos viendo la consecuencia del problema en el aporte del oxígeno a los tejidos. Vamos a observar buscando elementos como excitación y cianosis como elementos traductores de hipoxemia. Recordamos que la cianosis es un signo tardío de hipoxemia, depresión sensorial, tendencia al sueño que nos sugiere hipercapnia, cuerpos extraños en la orofaringe que puedan ser responsables de una obstrucción de vía aérea superior, tiraje que puede traducir una obstrucción en la vía aérea y que se puede dar a distintos niveles. Y vamos a escuchar la presencia de sonidos normales como la ocultación del MAP en ambos hemitórax, sonidos anormales como difonía, roncus o estridor que ya habíamos analizado, gorgoteo que puede traducir la presencia de líquido como sangre o secreciones en el carrefour aerodigestivo. Vamos a analizar ahora algunas causas por las cuales se puede obstruir la vía aérea en el politraumatizado. El trauma de macizo facial puede obstruir por la presencia de sangre o secreciones, especialmente si hay alteración de conciencia o si el paciente no tiene adecuados reflejos protectores de la vía aérea. Fracturas importantes que pueden hacer que la relación anatómica de las partes blandas se modifiquen por la inserción de las partes blandas a los huesos de la cara, pueden caer por gravedad y obstruir la vía aérea y obligar al paciente a adoptar posiciones antálgicas o inusuales para poder respirar espontáneamente. Las heridas penetrantes en cuello pueden lesionar directamente la vía aérea. Estas son más difíciles de resolver cuanto más bajas se producen y a veces pueden requerir una traqueostomía, un acceso quirúrgico de la vía aérea para lograr una vía aérea definitiva. El trauma cerrado también puede producir hematomas que compriman la vía aérea, laceraciones de los vasos del cuello. Mucho cuidado con la carótida cuando vemos lesiones de las marcas de cinturón de seguridad en los incidentes de tránsito en los pacientes. Y también se puede comprimir la vía aérea en las quemaduras de cara y cuello. En las quemaduras de cuello circunferenciales se puede producir un edema subyacente que actúe como un efecto torniquete sobre la vía aérea. En las quemaduras de cara y cuello no olvidemos también la frecuente asociación con la injuria de la vía aérea, que en la mayoría de las situaciones se trata de una injuria química. Y sospechar esta injuria de la vía aérea es el gran desafío en el abordaje prehospitalario de estos pacientes. Hay que tener siempre una actitud activa en el abordaje de la vía aérea, ya que de no actuar rápidamente cuando lo sospechamos, nos estaríamos perdiendo la única oportunidad que tendremos para intubar a este paciente en buenas condiciones antes de que esta vía aérea se dematice y que necesite técnicas más riesgosas y complejas para poder resolverlo si la injuria de la vía aérea progresa. Pero la causa más frecuente de obstrucción de vía aérea superior en el paciente en coma, por su considerable mayor frecuencia, le hemos dado un diapositivo aparte. No debemos olvidarlo, es la caída de la lengua sobre el paladar por hipotonía cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. ¿Para qué es necesario intervenir la vía aérea? Podemos resumirlo en 3 acciones: para permeabilizar la vía aérea, para protegerla o para apoyar o sustituir la ventilación. En el primer caso, para permeabilizar la vía aérea,
si tiene o va a tener una obstrucción de vía aérea, como es el caso de los ejemplos que ya habíamos visto. El paciente en coma, con caída de la lengua sobre el paladar, fracturas con franca deformación, injuria de vía aérea, química o traumática, traumatismo directo. En el segundo caso, para protegerla, cuando los reflejos de protección naturales se encuentren alterados o cuando tiene un riesgo aumentado de vómito y de broncoaspiración del contenido gástrico, de sangre o secreciones. Más todavía si hemos colaborado en limitar la protección natural del paciente empaquetándolo a una tabla espinal, inmovilizándolo en decúbito. En el tercer caso, para apoyar o para sustituir la ventilación, cuando el esfuerzo ventilatorio es insuficiente o está en apnea. Si tiene una frecuencia ventilatoria bajita, por debajo de 6 por minuto, o si tiene una pobre incursión diafragmática, recordemos que la hipoventilación no solamente es por frecuencia, también puede ser por volumen. También está indicado en aquellos casos muy especiales de traumatismo de cráneo grave con lesión ocupante de espacio y enclavamiento para hiperventilar al paciente y producir hipocapnia refleja y disminuir la presión intracraneana. Esto es hasta que se realice el tratamiento farmacológico. Recordamos que es una situación muy puntual y que es un mecanismo que se agota. Como gran concepto de esta charla deben llevarse que el politraumatizado se normoventila y su hiperventilación injustificada puede tener efectos deleterios importantes. También aseguraremos una adecuada ventilación como parte de las estrategias de reanimación del shock. Y como resumen de esta diapositiva debemos llevar que la mnemotecnia para acordarse las causas que nos llevan a intervenir la vía aérea, debemos acordarnos de PPV, proteger, permeabilizar y ventilar. Vamos a ver ahora técnicas manuales e instrumentales para despejar la vía aérea. Veremos maniobras para la apertura de la boca, limpieza, retiro de material extraño, elevación del mentón, y veremos también dispositivos que nos permitan sortear la caída de la lengua sobre el paladar en el paciente en coma. Si sospechamos una obstrucción de vía aérea superior, lo primero será abrirle la boca y mirar adentro, porque como dijimos, quizá tenga una ocupación que sea fácil de remover y el problema estaría resuelto. Vamos a observar si existen en el interior restos de alimento, objetos del entorno o objetos de la misma boca como prótesis dentarias, sangre o secreciones. Para los líquidos y semisólidos se puede usar una sonda de aspiración rígida de punta Roma o sonda de Yankauer, y para los sólidos puede intentarse o un barrido digital o ayudarse con las pinzas de McGill. Para la apertura de la boca puede realizarse la maniobra de los dedos cruzados, que nos va a permitir abrirla en la forma más efectiva usando el mínimo de fuerza con solo 2 dedos. Para hacerla apoyamos el primer dedo en los incisivos inferiores y el segundo dedo de nuestra mano en los incisivos superiores. Luego empujamos un dedo contra el otro hasta cruzarlo y cuanto más cruzados dejemos los dedos, mayor apertura bucal se va a lograr. El barrido digital se realiza con el segundo dedo de la otra mano. Atravesamos la cavidad oral transversalmente desde una comisura hasta la otra y retiramos cuerpos extraños como si se tratara de un gancho. Si el individuo permanece inconsciente, no respira, pero no observamos cuerpo extraño, podemos pensar que sea la lengua la que está cayendo sobre el paladar y produce la obstrucción de vía aérea superior. Vamos a ver cómo elevamos el mentón para desobstruir esa vía aérea. Si no es un politraumatizado o no sospechamos traumatismo raquimedular, por ejemplo si se tratara de una herida de arma blanca en el abdomen, podríamos practicar la maniobra frente mentón que fue la que ya vimos en resucitación cardíaca básica. Dado que esta maniobra implica la hiperextensión del cuello, está contraindicada porque podría provocar o agravar una lesión cervical en el politraumatizado grave. Vamos a tener que optar por otras maniobras en el politraumatizado o si sospechamos o no podemos descartar traumatismo raquimedular asociado. En el paciente politraumatizado debemos ser muy cuidadosos de mantener alineada la columna cervical. Por eso, para elevar el mentón, vamos a optar por una de estas dos maniobras. La maniobra de la izquierda, la subluxación maxilar anterior, nos colocamos en la cabecera del paciente, con la cabeza alineada y con los pulgares y la eminencia tenar de ambas manos del operador nos apoyamos en los pómulos del paciente. Tomamos con el resto de los dedos la parte de atrás del maxilar inferior por detrás del ángulo
y empujamos suavemente hasta elevar, hasta adelantar el maxilar inferior y con esto lograr que se separe la lengua del paladar. También se puede optar por la maniobra de la derecha, la tracción mandibular, en este caso con la cabeza alineada a un lado del paciente, se engancha el sector submentoniano con el segundo y tercer dedo, con el dedo pulgar nos ayudamos como pinzando en los incisivos inferiores y traccionamos hacia adelante el maxilar inferior. En este caso traccionamos el maxilar inferior hacia adelante, perpendicular al eje cervical. Logramos el mismo efecto de elevación del mentón y lo logramos con cabeza alineada. Se diferencia de la frente-mentón, que en este caso la maniobra no implica hiperextensión de cuello, es decir, es con cabeza alineada, y para que no se nos rebalen el segundo y tercer dedo, nos apoyamos con el dedo pulgar en los incisivos inferiores. La otra mano se apoya en la frente para fijar la cabeza y que no haya movimiento cervical. Hablaremos ahora de técnicas instrumentales. Si el paciente ventila con las maniobras descritas, bueno, certificamos entonces que era la lengua que cae sobre el paladar y era la responsable de obstrucción de vía aérea superior. Podemos entonces sustituir la maniobra que estábamos realizando, sustituir nuestro trabajo con algún dispositivo supraglótico que se interponga entre la lengua y el paladar, permitiendo una luz de pasaje de aire desde el exterior hasta la glotis. Vamos a hablar de dos dispositivos. Vamos a hablar de las cánulas orofaringeas y de las nasofaringeas. Las cánulas orofaringeas son dispositivos tubulares, son huecos, tienen forma como de letra J y se insertan dentro de la boca por detrás de la lengua. Se fabrican en plástico rígido, hay de distintos tamaños, de adultos y a su vez dentro de las de adultos de distinto tamaño. Hay para niños, hay para recién nacidos. Y para escoger el tamaño correcto se debe comparar la longitud de la cánula a la distancia existente entre la comisura bucal y el trago. Debemos tener en cuenta que si escogemos una más grande, podemos obstruir o traumatizar la laringe, y si escogemos una más pequeña, podemos empujar la lengua hacia atrás y obstruir la vía aérea. Este dispositivo no puede ser usado en pacientes conscientes o semi-inconscientes, o que tengan los reflejos del Carrefour aerodigestivo conservados, porque puede desencadenar náuseas, vómitos y por lo tanto broncoaspiración de contenido gástrico, puede desencadenar tos, laringoespasmo, broncoespasmo. De eso se desprende que el paciente que tolere una cánula de Mayo es muy probable que requiera una intubación endotraqueal para protección de su vía aérea inferior posteriormente. Las cánulas orofaringeas también son útiles cuando no se puede permeabilizar la vía aérea superior en forma adecuada y necesitamos ventilar manualmente el paciente con mascarilla, como veremos más adelante en este curso. Las cánulas nasofaringeas consisten en un tubo de goma blando, flexible, de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Se introduce a través de la narina, en la faringe, hasta sobrepasar la base de la lengua. Esto equivale a la distancia entre la narina y el conducto auditivo externo. Hay también de distinto tamaño, son blandas, tienden a provocar menos náuseas y se toleran mejor, sobre todo en los pacientes conscientes o semiconscientes, que mantienen todavía reflejo tusígeno o del vómito, reflejos protectores de la vía aérea. Esto hace que sean una alternativa válida a los pacientes que no toleran la cánula orofaringea, o aquellos que la colocación de la orofaringea sea técnicamente difícil porque tengan trismus o porque tengan una fractura mandibular, por ejemplo. En cuanto a las contraindicaciones de las cánulas nasofaringeas, la fractura de base de cráneo por el riesgo que durante la colocación ingrese por error a la cavidad endocraniana y produzca severas lesiones. Recordamos algunos signos de fractura de base de cráneo: rinorragia, rinorraquia, otorraquia, equimosis periorbitaria bilateral o ojos de mapache, equimosis retroauricular o signo de Battle. Por la misma razón estarían también contraindicados en los traumatismos faciales importantes por el riesgo de la colocación intracraneana por error,
En las coagulopatías estaría contraindicado. Bueno, en infecciones locales o deformaciones nasales severas. Para la colocación se recomienda el uso de lubricante de tipo hidrosoluble, un gel viscoso con lidocaína, preferentemente con vasoconstrictor local para disminuir el riesgo de sangrado, porque durante la colocación debe ser muy cuidadosa para que no se produzca sangrado, lesión o laceración del tejido que después pueda provocar una broncoaspiración de coágulos o de sangre. Si en una de las ventanas nasales no se pudo colocar fácilmente, es válido intentar a través de la otra narina. Vamos a describir ahora cómo colocamos la cánula orofaringea. Una vez que escogimos el tamaño apropiado, que la medimos, nos aproximamos a la boca del paciente con el extremo distal de la cánula. Ahí sorteamos los incisivos superiores y la progresamos pegada al paladar duro. El extremo distal de la cánula va a seguir pegada al paladar. Se pone inicialmente con la concavidad hacia la bóveda palatina y luego cuando llegamos a paladar blando la giramos 180 grados y va a quedar, como veremos en el diapositivo siguiente, en la posición definitiva. Luego de girarla 180 grados, queda en la posición definitiva con la concavidad paralela a la curvatura de la lengua. Notamos que al fin de su progresión, el extremo queda en el carrefour aerodigestivo y el tope de la cánula queda por fuera de la arcada dentaria, como vemos en la foto. Esta forma de colocarla no la aconsejamos en niños porque la rotación de la cánula puede lesionar la boca o la faringe. Ahí lo que hacemos es deprimimos la lengua con un bajalenguas o con la pala del laringoscopio y se coloca por el lado derecho en la misma posición definitiva que va a quedar. Durante la colocación es muy importante que no se vayan a lesionar los dientes o los tejidos blandos como los labios o la lengua. Vamos a referirnos ahora a la inserción de las cánulas nasofaríngeas. Arriba a la derecha vemos que contamos con diferentes tamaños de cánulas nasofaríngeas. Estas tienen diferente longitud y también diferente diámetro. En un extremo son biseladas, mientras que en otro extremo tienen un tope que es desplazable, como los ejemplos que vemos arriba y como el que se ve en más detalle abajo horizontal, pero en otras cánulas este extremo es fijo. Es muy importante en un caso o en el otro determinar la longitud que va a quedar dentro del individuo, porque si el extremo proximal progresa demasiado, queda dentro de la vía digestiva, mucho más probablemente, o dentro de la vía aérea y no enfrentado al carrefour aerodigestivo, que es lo que nosotros queremos. Si es muy corta, no va a cumplir la función que nosotros queremos y la lengua va a quedar apoyada en el paladar y va a persistir la obstrucción de la vía aérea. Si no tuviera el tope, podemos nosotros generarlo colocando un alfiler de gancho en forma transficiante a la altura que nosotros determinamos que es el límite para la introducción de la cánula y queda topeado en la narina con el alfiler de gancho. Para la técnica de colocación nos aproximamos con el extremo biselado a la cara del individuo en forma perpendicular al rostro, con dirección hacia la oreja, no en sentido ascendente hacia la placa cribiforme. La hacemos progresar en la medida que vamos haciendo pequeños movimientos de rotación. Con los pequeños movimientos de rotación, la colocación cuidadosa y preferentemente la lubricación de la sonda, vamos a evitar la lesión del tejido, el sangrado y por lo tanto la posterior broncoaspiración o el riesgo de broncoaspiración en el individuo. Este es un algoritmo para la evaluación de la vía aérea en el paciente politraumatizado. A la primera pregunta que debemos responder es si tiene dificultad respiratoria o no. Si no tiene dificultad respiratoria, por protocolo y como a todos los politraumatizados, como ya habíamos visto, por razones que ya habíamos visto, le administraremos oxígeno suplementario con mascarilla y nos permitirá continuar la evaluación de este paciente politraumatizado. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, vamos a ver si tiene alguna causa reversible. Abrimos la boca, observamos. ¿La vía aérea está obstruida por un cuerpo extraño o no? Si no presenta cuerpo extraño, colocamos un dispositivo supraglótico
para ver si es la lengua que cae sobre el paladar y es la causa de obstrucción de vía aérea superior. Si ventila adecuadamente, entonces con oxígeno suplementario continuaremos la evaluación de este politraumatizado. Si el paciente tiene un cuerpo extraño, sangre, secreciones, aspiraremos, limpiaremos, se retira, se reevalúa y vemos si ventila adecuadamente. Si tiene una buena ventilación espontánea, con un dispositivo supraglótico y oxígeno suplementario, continuamos, como en el caso anterior, la evaluación. Si el paciente no ventila espontáneamente, no tiene una buena V, debemos asistir a esa ventilación, haremos ventilación mecánica. Complementando el esquema anterior, no debemos olvidar que el paciente puede requerir, para permeabilizar, para proteger esa vía aérea o para ventilar al paciente, una vía aérea definitiva. Esta vía aérea definitiva consiste en un tubo, en una sonda que va desde el exterior hasta la tráquea, que tiene un manguito de neumotaponamiento inflado en su extremo distal, es decir, alrededor y cercano al extremo distal, tiene un sellado de la vía aérea que sella el espacio que existe entre la sonda y el interior de la tráquea. Todo lo que entra y sale a la vía aérea inferior va a estar controlado por la luz de la sonda y lo vamos a controlar nosotros, el operador. El tubo debe estar correctamente fijado con cinta hilera y debe estar conectado a una fuente de oxígeno para enriquecer la mezcla. En el caso de las figuras de abajo vemos cómo se hacían dos simulaciones en la época pre-pandemia de COVID y a la derecha durante la pandemia de COVID. Vemos cómo se aumentan los elementos de bioprotección. Después vamos a hablar también algo más de esto en los talleres. Luego de despejada la vía aérea resuelta la A, continuamos con la evaluación de la B, de la ventilación. Para conocer si el paciente está ventilando, clásicamente aconsejábamos la maniobra miro, escucho, siento, que consiste en aproximar el oído del operador a la boca del paciente, observar la expansión del tórax, escuchar y sentir el aliento del paciente en nuestra mejilla. Nos tomamos hasta 10 segundos con la aproximación de aproximadamente 5 centímetros. Esto en el contexto de pandemia actual de COVID, obviamente por razones de bioseguridad, lo vamos a desaconsejar, pero podemos sí evaluar a cierta distancia por el movimiento, la expansión del tórax si el paciente está respirando normalmente. Dicho esto, y de lleno ya en la evaluación de la B, seremos ahora un poco más ambiciosos en la exploración, porque no nos interesa saber si el paciente está ventilando, es un dato que ya lo teníamos, nos interesa ahora saber cómo está ventilando, cómo es la ventilación de ese paciente. Y para eso es muy importante descubrir el cuello y el tórax del paciente, observar la presencia o la ausencia de lesiones, de tiraje, de los relieves normales de la anatomía, el eje visceral, si está centrado, las yugulares, si presenta o no presenta ingurgitación yugular, el grado de incursión diafragmática, si es simétrico, la frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria es importante porque nos va a dar una idea del trabajo respiratorio y por lo tanto, en conjunto con otros elementos, nos va a guiar en la conducta a adoptar. Esto digo porque no solamente la frecuencia respiratoria influye en la ventilación. Vemos que se puede hipoventilar también por volumen o se puede hipoventilar por frecuencia y por volumen. Pero bueno, es un elemento muy importante. Si la frecuencia está entre 12 y 20 por minuto, el paciente está euneico. En ese caso continuaremos la evaluación y solo nos limitaremos a enriquecer la mezcla de oxígeno con mascarilla de alto flujo como hacíamos y recomendábamos en todos los politraumatizados graves. Si está entre 20 y 30, el paciente se encuentra polimneico y si bien mantendremos transitoriamente la conducta anterior, es decir, de oxígeno a través de mascarilla de alto flujo, estaremos atentos en la búsqueda y en la corrección de algún trastorno que dependiendo del terreno y de las reservas funcionales del paciente puede ser un trastorno importante. Por ejemplo, para llevar un añoso con patología previa a 22 respiraciones por minuto no se necesita mucha lesión, pero para que un joven sano levante 28 respiraciones por minuto debe haber algo importante subyacente.
Si la frecuencia fuera extremadamente alta o extremadamente baja, como vemos en las dos situaciones restantes, debemos plantear asistir la ventilación. En este caso, complementar o sustituir su ventilación en forma mecánica, que es bien diferente a lo que mencionamos antes, en donde solo enriquecíamos la mezcla con una mascarilla, pero el trabajo lo hacía el paciente. En este caso, asumimos la función por el paciente. Esta es una mascarilla que permite administrar oxígeno suplementario, permite aumentar la fracción inspirada de oxígeno, cuenta con un reservorio y conectado a 10-15 litros minuto se puede aportar una fracción inspirada de oxígeno de casi el 100%. En este caso lo que hacemos es enriquecer la mezcla, pero el trabajo ventilatorio depende del paciente. A diferencia de la situación anterior donde enriquecíamos la mezcla, pero el trabajo ventilatorio lo realizaba el paciente, vamos a referirnos ahora a los modos de asistir la ventilación del paciente, a la asistencia ventilatoria. Solo en forma anecdótica vamos a nombrar la ventilación boca a boca, la que por el riesgo biológico que conlleva por el contagio del COVID-19, así como la escasa fracción inspirada de oxígeno que aporta, lo vamos a desaconsejar. La ventilación boca máscara, si bien es más higiénica al evitar el contacto de fluidos, pero genera aerosoles, requiere insuflación y proximidad, la vamos a desaconsejar también. Nos referiremos ahora a un dispositivo que permite la asistencia ventilatoria del sujeto. El resucitador manual o dispositivo, bolsa, válvula, máscara, reservorio. Consiste en una bolsa autoinflable y una válvula unidireccional, una mascarilla facial, un puerto de entrada de oxígeno y un reservorio de oxígeno. Si bien el dispositivo logra una ventilación adecuada, dada la actual situación de pandemia de COVID, solo debería usarse cuando es absolutamente imprescindible y con la máxima protección de equipo de protección individual, porque la maniobra con este dispositivo genera aerosoles. Si decidimos ventilar al paciente y la clínica del individuo lo permite, es más seguro preoxigenarlo con ventilación espontánea, con fracción inspirada de oxígeno de 1, y luego intubarlo en secuencia rápida con la protección que corresponde para evitar la propagación de COVID-19. Si es inevitable el uso del resucitador manual, deberá hacerse con 2 operadores y con filtro antimicrobiano de alta eficiencia entre la máscara y la válvula. Vamos a analizar ahora las partes del resucitador manual. Las mascarillas son de goma o de plástico, hay de diferentes tamaños para adultos, para niños y recién nacidos. A su vez las de adultos son de tamaño pequeño, mediano y grande. Se prefieren las transparentes porque en el caso de que el paciente tenga un sangrado o secreciones o un vómito rápidamente puede percibirse. Entre la mascarilla y las bolsas autoinflables existe una válvula unidireccional. Esta dirige el flujo de aire, dirige la mezcla de aire al paciente, pero impide el retorno de la expiración del paciente hacia la bolsa. Entonces con esto estamos evitando la reinhalación del CO2 en la próxima insuflación, evitando la reinhalación en el paciente. El oxígeno se suministra en forma constante a un reservorio que está conectado a la bolsa autoinflable. Entre el reservorio y la bolsa autoinflable hay una segunda válvula unidireccional. Esto permite que cuando comprimimos la bolsa autoinflable, la mezcla se dirija hacia el paciente y no retorne al reservorio. Cuando soltamos la bolsa autoinflable, se llena a expensas del contenido de la mezcla del reservorio que, como habíamos mencionado, era oxígeno con un flujo a 10-15 litros minuto. Con esto vamos a lograr una fracción inspirada de oxígeno próxima al 100%. Otra cosa importante a destacar del dispositivo es que la conexión entre la bolsa autoinflable y la mascarilla es una conexión universal que además se adapta al tubo, a las ondas orotraqueales. Y por ejemplo, cuando tengamos que emplazar una vía aérea definitiva, podremos seguir ventilando al paciente con el mismo dispositivo. Basta que lo desconectemos de la máscara y lo conectemos a la sonda orotraqueal. En cuanto al volumen de las bolsas autoinflables,
Hay para adultos, hay tamaño pediátrico y tamaño de recién nacido. A su vez, las de adultos puede haber distintos tamaños, pero las más frecuentes son de 1600 mililitros. Entre la válvula que está próxima al paciente y la máscara que está en contacto con el paciente es donde se coloca el filtro microbiano de alta eficiencia. Esto es muy importante para disminuir el riesgo de aerosolización. La técnica que usábamos clásicamente para ventilar bajo máscara con uso del operador, usando la maniobra de la C y de la E, tiene alto riesgo de aerosolización. Si no tenemos otra opción y tenemos que ventilar bajo máscara, preferimos usar la técnica con 2 operadores y la maniobra bimanual modificada de la V y de la E. Para hacer esto, uno de los operadores se posiciona del lado de la cabecera del paciente, en decúbito dorsal, regula la altura de la camilla para trabajar con comodidad, de tal forma que la altura de la cabeza del paciente quede más o menos a la del epigastrio del operador. La mascarilla debe tapar la nariz y la boca. Primero se adapta el borde superior de la mascarilla al puente nasal, teniendo cuidado de no apretar los ojos o no lesionarlos. Después se coloca la base de la mascarilla entre el labio inferior y el mentón. Se abre un poco la boca del paciente. Uno de los operadores sujeta la máscara facial en forma de V corta con ambas manos y no en forma de C, como es la técnica clásica. Rodea la mascarilla para mejorar el sellado facial. Y después con los dedos 3, 4 y 5, como si fuera una letra E, se despliegan por debajo del maxilar inferior y lo sostienen. El quinto dedo va a ir por detrás del ángulo de la mandíbula. Es importante apoyarse más que nada sobre planos óseos más que sobre partes blandas, porque si el paciente está despierto es molesto, pero además podría obstruir la vía aérea si se presiona la lengua con mucha fuerza. El otro operador es el que se encarga de comprimir la bolsa autoinflable. Es importante, si tenemos además la posibilidad de poner algún material de protección transparente por encima del rostro del paciente, aprovechar a colocarlo, porque de esta manera también se disminuye el riesgo de aerosolización. Cuando la mascarilla está bien sellada, cuando se aprieta la bolsa autoinflable, se comprime la bolsa, podemos estimar aproximadamente, el operador que comprime, la distensibilidad, la compliance del pulmón contra la pared torácica. Si esta resistencia que le da la bolsa es muy bajita, es despreciable, seguramente esté fugando, seguramente no haya un buen sellado facial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a chequear el sellado facial buscando corregir la posición de la máscara, corregir la posición de las manos, sacar o poner aire en el reborde de la máscara para dejarla más inflada o menos inflada, o directamente, si no hay éxito, cambiar la mascarilla. Se puede aplicar mayor presión sobre la cara. Lo que hay que tratar de evitar es aumentar el volumen de insuflación para tratar de mejorar el volumen corriente. Se prefiere aumentar la frecuencia que aumentar el volumen, porque de esta manera se genera menos aerosoles. Cuando aumentamos mucho el volumen de insuflación, aumentamos la generación de aerosoles. Bueno, la oximetría de pulso es muy útil para monitorizar la maniobra, y algunos pacientes es de destacar que son difíciles en toda condición de ventilar bajo máscara. Por más que intentamos mejorar el sellado facial, son difíciles de ventilar bajo máscara. Como por ejemplo son los obesos o los pacientes ancianos con pérdida de piezas dentarias. A veces hace más difícil el sellado. Si el paciente tiene prótesis dentaria y están firmes, conviene mantenerlas, porque eso mantiene la anatomía de la cara y mejora el sellado facial. La compresión de 1/3 de la bolsa por cada ciclo es apropiada, porque como habíamos dicho, las bolsas de adultos son de 1600, estaríamos hablando de un volumen corriente poco mayor a 500, ese sería adecuado, apropiado para la mayoría de los adultos. Se busca elevar el tórax durante 1 segundo y para ello tratar de aplicar la menor presión necesaria para obtener una expansión adecuada, porque de esta manera estaríamos evitando hiperinsuflar la cámara gástrica y también estaríamos evitando la generación de aerosoles.
Si el paciente está en apnea, se administrarán 12 insuflaciones por minuto para normoventilarlo. Esto equivale a una compresión cada 5 segundos. Si el paciente tiene esfuerzo ventilatorio espontáneo, se va a tratar de apoyar esa ventilación espontánea y se intenta sincronizar con el esfuerzo inspiratorio del paciente, pero siempre logrando como resultado una frecuencia apropiada. Hay complicaciones que se asocian al uso del resucitador manual y debemos conocerla. Algunas ya habíamos adelantado, la distensión de la cámara gástrica, que puede resultar en la temida broncoaspiración de un vómito, la compresión de la vena cava inferior, hipotensión, disminución del gasto consecuente, bradicardia refleja. Además, si las insuflaciones son frecuentes o muy prolongadas, producir hipocapnia y alcalosis respiratoria. Por eso es muy importante normoventilar al paciente y tener en cuenta los consejos que habíamos dado para la ventilación.